Esto es Informándote y en este nuevo video vamos a estar hablando acerca de un tema que tiene que ver con la autoridad, pero la sumisión ante esa autoridad, y esto es idea directamente de nuestra psicóloga de cabecera, Cristina Cueva. Así que dándole la bienvenida, Cris, ¿cómo te encuentras? Hola, Info, muy bien. Yo aquí dándote lata con temas medio raros, ¿verdad? Sí, tú eres la que me hace ahora pedalear con respecto a los temas de, ok, son tus ideas, yo tengo que estar investigando un poco, aunque sabes qué, me gusta bastante la parte de psicología social y me parece que esto tiene mucho de ello, de efectos cognitivos, de sesgos, pero también, bueno, de esta conducta, ¿no? La conducta tanto en el individuo y en la sociedad. Y creo que hay cosas interesantes que pueden salir de esto. Pero también, oye, antes de que entremos en el tema, ya habíamos pensado en un nombre para este segmento, ya en una parte de Informando Toy, pero bueno, creo que sería bueno, sería pertinente ya estarlo pues nombrando de otra forma, ¿no? No solamente como Informando Toy, sino yo te había dicho un nombre, ¿sí te acuerdas de ese nombre? La verdad, no, pero me No. acuerdo que rimaba y estaba pegajoso, Ajá, yo te había dicho efecto por defecto, ¿cierto? Sí, y ¿no? que implica ciertamente una cuestión ahí cognitiva. Así es, sí, sí, sí. Digamos, es un sesgo cognitivo que algunos podrían estar haciendo. Creo que eso da pauta para que en otra ocasión hablemos de ese sesgo, pero bueno, creo que ese nombre, como tú dijiste, creo que suena pegajoso, ya lo podríamos estar usando para esta sección, ¿no crees? Perfecto. Me parece muy pertinente darle ese nombre a esta sección, efecto por defecto. ¿No? Pero ahora sí, entrando de ese tema, tú eres la que tuvo la idea, así que yo te doy la palabra completamente para que tú nos digas hacia dónde ir con esto, la autoridad y esa sumisión. Bien, a mí creo que me gustaría empezar primero haciéndote una pregunta, porque creo que para entrar un poco más a fondo a este tema, tenemos que poner una antesala. Y esa antesala me gustaría ver qué bagaje traes tú o qué conoces o qué entiendes por relaciones de poder. A mí me parece que en estas relaciones de poder, o sea, hay una figura que funciona como autoridad, es una figura la cual tiene la decisión y hay otra parte que no forzosamente tiene que ser solo una parte bilateral, ¿sabes? O sea, de una persona hacia otra, no, puede ser hacia un grupo y hay un individuo que funciona como autoridad y luego ya de ahí están los sumisos, los que hacen esta obediencia que suena tal vez un poco drástico, suena un poco agresivo, la obediencia, la sumisión, no forzosamente debe ser algo malo, porque también aquellos que caen en esa sumisión o que buscan una figura de autoridad, a veces ceden sus derechos o ceden esa oportunidad de ser los que puedan tener como líderes y le dan ese poder a esa autoridad bajo confianza, esperando que sea con responsabilidad. Pero creo que hay muchas formas de ver esa figura de autoridad y creo que también es qué podemos ceder. Y recuerdo que una de las ideas con las que surge este tema, tú me habías dicho sobre verlo como el poder de Sauron, verlo con esa cuestión del Señor de los Anillos que ahorita está de moda debido a la serie, ver que tal vez ese poder podría estar siendo en la parte negativa, como ese anillo, como esa búsqueda de dominar. Y por otro lado, habría otras formas de estar notando esa autoridad como una autoridad la cual estaría dando libertad, estaría actuando con responsabilidad. Creo que son dos formas de ver esto, ¿no? Esta sumisión con el poder. Así es, Info. Y está bien padre que hayas tocado ahorita este tema como en la parte de Sauron. Qué bien, no, bueno, me gustan las películas, he leído los libros, sin embargo, no me considero como teniendo toda la información aquí a la mano Claro. sobre toda la historia, ¿no?
Entonces, si tenemos ahí errores, nos disculparán, pero creo que la historia sirve para poder explicar de una manera didáctica sobre lo que implican las relaciones de poder. Ahora, como bien lo dijiste, las relaciones de poder implica que hay pues dos roles. Está quien es la autoridad y está quien en este caso sería la parte sumisa, o si la llamamos de otra forma, como el subordinado a Ujú. esa autoridad. Em, es utópico pensar que no existen relaciones de poder en todos los ámbitos sociales. Decía Decía un filósofo, Foucault, que una sociedad sin relaciones de poder es algo utópico, o sea, o algo muy, o sea, algo muy abstracto, perdón, no existe, ya que todas las relaciones que tenemos, así sean de familia, de trabajo, de pareja, de amistades, implican ciertos roles y también hay un uso del poder que está implícito, que a veces no es muy notaria, o sea, no se nota mucho, pero a veces en otras ocasiones es muy notorio o sea, disparidad entre los roles del poder, ¿no? Y como regresándome un poquito a la parte del Señor de los Anillos, no he visto la serie, la de los Anillos del Poder, pero el diálogo o el discurso principal es, pues se crean estos anillos, ¿no? Para dárselos a los representantes de, por ejemplo, de los elfos, de los representantes de los hombres, de los enanos, y que esto implica que la autoridad tiene un estatus de legitimidad, o sea, de que son personas que se les brinda esa responsabilidad y se les da ese voto de confianza porque se va a hacer un buen uso del poder, porque las personas que estarían en el escaloncito de abajo confiarían en eso, ¿no? Confiarían en que su juicio, pues, es sabio para llevarlos por un buen camino. Pero sorpresa que hay un anillo que nadie sabe que existía, que es un anillo que va a gobernar a todos los demás. Entonces eso implicaría un escaloncito más arriba en esta parte del uso del poder. Eso como para ejemplificarlo un poquito en esto, como en la parte de los anillos del poder y del, pues sí, de la historia. Pero ¿qué pasa en nuestro mundo real? Que también existen jerarquías, o sea, existen diferentes grados del uso, pues, del poder. Y lo podemos ver, por ejemplo, en nuestra república. Está el presidente, está la Cámara de Senadores, está la Cámara de Diputados, y nosotros como ciudadanos, o sea, tenemos esta idea de que todo está elaborado democráticamente y que nosotros al final tenemos como pues, la voz y el voto, ¿no? Pero al final, quien termina también tomando estas decisiones en este pensar donde se toma en cuenta la voz del pueblo, pues es un número selecto de personas que tienen un cierto grado de poder más elevado que nosotros y son quien dictan las reglas y las normas para poder vivir en una sociedad armónica. Entonces, el poder no implica que sea algo malo, es más bien cómo utilizamos o cómo se utiliza pues ese poder. Ahora, para ponerlo en términos más terrenales, me gustaría preguntarte a ti, Info, si has tenido alguna experiencia laboral como pues media godinesca, o sea, que tengas un jefe directo o que hayas tenido un jefe directo y que tú hayas tenido tal vez personas a tu mando. Sí, sí, hace un par de años sí estuve en una situación así, tal y como lo acabas de decir, una oficina, yo tenía a alguien superior, pero también yo tenía gente la cual trabajaba en un equipo que yo, digamos, lideraba. Ok. Y de alguna manera, pues tu superior te daba órdenes o te daba como tareas a realizar que tú difícilmente cuestionabas esas órdenes o esas tareas. Sí, al Y, final como que era el líder, ¿no? Así que pues lo que dijera el jefe. ujú. Y tú de alguna manera, al tener también subalternos, tú esperabas que lo que tú les dijeras a la gente que estaba no me gusta la palabra disposición, pero sí que estaban como de alguna manera para ayudarte a sacar las labores,
pues también esperabas de alguna manera que hicieran lo que tú les pedías, muchas veces sin cuestionar aquello que les pedías. claro, Muy bien. Entonces, ahí vemos como un poquito más claro estas partes de las relaciones, pues las relaciones que hay y las diferencias que hay en el poder. Que estas relaciones de poder pueden ser de manera vertical y también de manera horizontal. O sea, y la parte vertical son más estas partes como jerárquicas. Pues bueno, hubo un señor en 1961 que la verdad es que no sé si sigue, creo que ya no vive el señor, la verdad es que no sé, será cuestión de investigarlo, pero era Milgram, Stanley Milgram. Eh, y él se hizo esta pregunta de, claro que con situaciones mucho más atroces que se cometieron en la humanidad, de preguntarse por qué las personas terminaban obedeciendo o por qué las personas terminaban haciendo pues, lo que hicieron. Y llevó a cabo un experimento, se los platico brevemente. Es importante que se los platique primero para que podamos como de ahí partir a la plática a como ejemplos más concretos en nuestro día a día. Milgram, pues te hizo esta pregunta inicial, ¿no? De por qué las personas terminaban haciendo lo que hicieron. Y hablando como en términos un poquito más concretos, en crímenes de guerra. Este señor decide mandar emails a 40 personas para decirles que si querían ser participantes en un estudio de aprendizaje y de memoria, que iba a haber una recompensa al final del estudio de, creo que eran $4, que por ejemplo, a tiempos ahorita son entre como 20 a $28 aproximadamente. Entonces, pues sí te llevabas tu buena lanita, ¿no? Por participar en un experimento. No les explicaron más de cómo se iba a llevar a cabo el experimento hasta que llegaron estas 40 personas al lugar. Estaba el profesor o el investigador y estaba el estudiante. El profesor y el investigador obviamente eran parte del experimento, eran, si los pudiéramos poner en otro término, eran como cómplices de Milgram en el ujú, experimento. Y tú, por ejemplo, Info, eres o fuiste quien recibió uno de estos correos, entonces tú ibas a tomar el papel de maestro. Tú ibas a ser quien le iba a hacer las preguntas al alumno. Los colocaron en habitaciones separadas. La verdad es que no recuerdo exactamente si era una cámara de Gesell donde el maestro, o sea, tú alcanzabas a ver al alumno o no. El punto es que estaban separados ujú. y había una maquinita de electroshocks. Entonces se les explicó que el experimento iba a consistir en que se iban a repetir pares de palabras y esos pares de palabras el estudiante los tenía que repetir. Si no los repetía, se tenía que dar una descarga eléctrica, pero las descargas eléctricas iban desde los 15 voltios hasta los 450 voltios. Y aparte de ir de 15 en 15, en la parte de abajo había grupitos en los que decía descarga leve, descarga moderada, descarga fuerte, descarga muy fuerte y una señalética pues, de la calaverita, ¿no? De que era mortal esa descarga. Y pues empezó a llevar a cabo el experimento. Obviamente el alumno se iba a equivocar en varias ocasiones, porque ya estaba como, pues, era parte del experimento. Recuerden que el alumno es parte del equipo de Milgram. Y había en una grabadora gritos pregrabados y sonidos pregrabados como pues, de sufrimiento, ¿no? De cuando te dan, no sé si han sentido ustedes una descarga eléctrica chiquita de que pues brincas o gritas poquito, es como de, ay, güey. Sí, los toques, ¿no? Seguramente varios ya los han experimentado, yo creo, Ujú. ¿no? Pero de que tienes una reacción la tienes, ya sea de brincar en la silla o moverte y demás, ¿no? Entonces empieza el experimento y empiezan a dar estas pares de palabras, ¿no? Entonces al principio, pues el estudiante va bien y conforme van subiendo, o va incrementando la dificultad en estas pares de palabras, el estudiante empieza a equivocarse, entonces el maestro empieza a dar descargas eléctricas.
En un principio la gente dudaba al dar estas descargas eléctricas, pero como eran cargas pequeñas, pues decían, bueno, pues no, seguramente no le va a pasar nada. Conforme iba incrementando el voltaje, las personas empezaban a dudar de subir o presionar la palanca, porque a cada que iban subiendo el voltaje se escuchaba más fuerte los gritos, se escuchaba más fuerte el sonido, inclusive había versiones en las que el alumno les decía, por favor, ya no le des porque tengo problemas del corazón. Pero ¿qué pasaba también? Ahí entraba el tercero, que implicaba un rol autoritario, no autoritario, perdón, sino un rol de autoridad dentro del experimento, que era el investigador con bata, con su tabla, apuntando pues varias cosas, ¿no? Entonces, lo que encontró Milgram al final del experimento era que el 40%, las 40 personas llegaban hasta los 300 voltios, que ya de por sí era una descarga muy fuerte. Y estas 40 personas, claro que le preguntaban al investigador de, oye, pues le vuelvo a dar, le sigo, y lo único que decía el investigador es, continúa con el experimento. Adelante, necesitamos continuar con el experimento, necesitamos obtener los datos. O sea, en ningún momento les dio como la oportunidad como decir que no, porque era un adelante, sigue, adelante, continúa, adelante, adelante. Y hubo quienes preguntaron que si la persona llegaba si le llegaba a pasar algo a la persona, de quién iba a ser responsabilidad, y el investigador de alguna manera los exime de la responsabilidad y dice que es responsabilidad de los investigadores si es que llega a pasar algo. Y curiosamente, cuando se quita esta responsabilidad, las personas empiezan a incrementar el número de voltios. Mm. De esas 40 personas, 25 llegaron a los 450 voltios en la descarga. Que si esto hubiera sido un experimento real donde la persona realmente hubiera llegado, o sea, realmente hubiera recibido los toques, hubiera muerto. Entonces, las conclusiones a las que llegó Milgram es que cuando hay una figura de autoridad, muchas veces nos sometemos a lo que dice esta figura de autoridad sin cuestionar lo que se está haciendo. Pero también encontró otra como conclusión en la que entre más lejanos seamos de el afectado, pues más fácil es seguir con el experimento. Como estaban, o sea, te digo, como estaban en habitaciones separadas, tal vez sí escuchaba el grito, tal vez sí escuchaba todo esto, pero tal vez para él era, no quiero decir más sencillo, pero tal vez no había algo que lo detuviera tan fácil como por ejemplo el que está del otro lado es mi primo o es mi hermano o lo conozco o Ujú. es mi vecino. No lo conocían, entonces seguían con el experimento. Y también el hecho de que la obediencia se veía elevada, si lo ponemos en un término, cuando la persona sabía que no iba a haber consecuencias por sus actos. Entonces, a estas personas que llegaban a preguntar, oye, si se muere el vato, ¿qué pedo? Y que te dijeran, no, pues no va a ser tu rollo, no va a ser tu problema, pues las personas Ya seguían sigue. con la parte del experimento. ¿Cómo ves? Porque te vi la cara de sorprendido. Sí, con varias, o sea, varias cosas en el sentido de, pues, hasta dónde llegaba el actuar de estas personas. No sé, son varias cosas que tengo en mente, ¿no? Pero dime, si hay algo más que agregar sobre esto. No, sobre la parte del experimento, no, es como les digo, claro que de este experimento salieron algunas teorías que explican el por qué a veces nosotros seguimos como con órdenes o seguimos con situaciones que tal vez nos ponen en jaque pues nuestra moral. Sí. Y es, o sea, es algo para ponerse a pensar. Por eso te preguntaba de si tú habías estado en una situación, por ejemplo, laboral, en las que en algún momento te hubieran pedido hacer algo que no implicaba obviamente un daño físico hacia alguna persona, pero, Sí, al menos no al grado del experimento de Milgram, ¿no? ujú, pero sí, por ejemplo, que alguna persona
terminara dañada en alguna situación, ¿no? O sea, de que tal vez un trámite no saliera a tiempo, de que tal vez se le cobrara un poquito más, o cosas así, cosas que tal vez pudieron haberse evitado, pero porque un superior tuyo te lo pidió, dices, pues bueno, al cabo que no lo conozco, al cabo que no sé, me está diciendo mi superior, si no lo hago, tal vez el que va a tener repercusiones soy yo, no sé. No, sí, hay situaciones las cuales no se podían, pues negar y había que hacerlas. Así es. Y, por ejemplo, ahorita que te platico el experimento de Milgram, ¿por qué crees que no te podías negar? Al menos yo lo pienso en la forma de cuando preguntaban, ¿no? De si ya me detengo, continúo, y era esto de no, adelante, es con fines científicos. Digamos, había no sé, yo me lo estoy imaginando, como de un bien mayor, ¿no? Es de, esto es ciencia, así que necesitamos los estudios. Tú firmaste para apoyarnos, para ayudarnos, así que hay un bien común, hay un bien común y un bien mayor sobre el bienestar de la persona que está siendo afectada. Así que yo creo Ujú, que eso lo encontraban como justificante y ahora, ese justificante se veía reforzado al momento de quitar responsabilidad de cualquier situación que le fuera a pasar al afectado. En el momento donde me preguntaban, oye, quién se va a hacer cargo o quién va a ser responsable si se muere o si le pasa una situación de salud? No, tú no. Ah, ok, entonces voy a continuar y además lo voy a hacer con mayor facilidad. Ya no hay esa duda, ya no hay esa carga moral. En el momento en donde alguien más se vuelve el responsable, ¿no? Y es una parte que de hecho te iba a decir precisamente, y ahora lo agrego a otra situación. Te iba a preguntar primero si esta cuestión de poder, ¿tú crees que el poder corrompe? Pero además del poder, o sea, no solamente para aquel que funciona de autoridad, sino a mí me parece que también el poder para aquellos que están sumisos en él. Tú habías dicho una palabra, no hablar de sumisión. era más subalternos. Ajá, sí, sí, sí. Digamos, bueno, aquellos que están ante ante el poder, ante las decisiones de esa autoridad, también se pueden corromper, creo yo. O sea, bueno, al menos por cómo es esto. Y lo estoy pensando en otras situaciones. Bien lo dijiste, en crímenes de guerra, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, pues pensar cuántas cosas atroces no se llegaron a realizar. Y tal vez este es el experimento de Milgram, pues le da una de muchas, porque también esto no es, no hay que tomarlo como una verdad absoluta, ¿no? Sino es uno de Ujú. tantos comportamientos o una de tantas conductas que pudieran estar presentes en las personas y que pueden seguir estando presentes en las personas, pero al menos es una explicación que cobra bastante sentido dadas ciertas condiciones. Alguien superior, alguien dando las órdenes y sobre todo quitando la responsabilidad de esas acciones. Tú eres el ejecutor, pero quien va a tener el cargo de conciencia, quien va a tener que dar explicaciones, es otra persona, tú no. Pues creo que se entendería, en cierta manera, pues varias cosas que se han llegado a hacer a través de la historia. Así es. Y esto, o sea, me fui al extremo porque lo que Milgram trata de explicar es, por ejemplo, justo estos crímenes de guerra que tú te preguntas, es que ¿cómo fue posible que alguien pudiera hacer todo esto, ¿no? Pero aterrizándolo un poquito más a nuestro día a día, en el que sabemos que vivimos en, pues sí, en relaciones a veces de poder, es preguntarnos realmente por qué seguimos estas órdenes y no en un sentido revolucionario, sino que muchas veces ni siquiera nos cuestionamos aquello que nos piden o aquello que nos dicen, porque ya tenemos esta idea preconcebida de que aquel quien es líder tiene una responsabilidad y se supondría que esa responsabilidad la estaría usando como para el bien, ¿no? O sea, de que tal vez tú piensas que esta persona lo está haciendo porque sabe, porque conoce, porque no te pediría tal vez algo
que no estuviera dentro de tus capacidades de poder hacer. Y siento que ahí vamos de alguna manera, borreguitos, siguiendo estas peticiones que tal vez terminan perpetuando algunas otras cosas. Y algo como bien ilustrativo de esto me parece que es la institucionalización de algunos procesos que tuvieran que ser un poquito más humanos. Un ejemplo te pongo, cuando se hace una denuncia, la persona que denuncia deja de ser persona y se convierte en un número, pero tal vez se convierte en un número porque quien recibió su denuncia tal vez está bajo una carga de trabajo y que aquí entrarían otros factores, obviamente, pero tal vez esa carga de trabajo tiene que ser sacada a prisa porque alguien superior a esta persona le está pidiendo tener resultados y dame números y dame esto y dame lo otro y rápido y bla, bla. Entonces, es como decir, si no lo hago, pues entonces puedo perder mi chamba. Y si pierdo mi chamba, pues ya no puedo comprar, y ya no puedo esto, y ya no puedo lo otro, y bla, bla, bla. Entonces, es como darnos cuenta, y te digo, no en un sentido revolucionario, no en un sentido de anarquismo casi, casi, pero sí tal vez ponernos a pensar que vivimos a veces en muchas dinámicas de relaciones de poder que ni siquiera nos estamos dando cuenta que estamos en dinámicas de relaciones de poder y que terminamos haciendo cosas porque creemos que así son y que así deberían ser y que pues básicamente no cuestionarnos pues esto, pero por esta idea preconcebida de que tenemos de que el poder implica cierta responsabilidad y quienes tienen el poder entonces lo estarían usando para el bien. Y están estos dos polos donde tal vez sí, pero donde tal vez no, o sea, donde tal vez el uso del poder implique utilizar a otros como un vehículo para un fin. Pero sabes que también otra cosa que quisiera agregar sobre esto de la autoridad es que a veces, o al menos eso es lo que pensé, igual y esta autoridad ni siquiera está consciente de que se volvió autoridad hasta que ya está en el poder, digamos, sino que son los subordinados quienes por X o Y razón dan responsabilidad a alguien y lo vuelven, sin elección de ese alguien, lo vuelven autoridad. Y ahí podría yo estar hablando, ya tú lo dijiste, hay diversas relaciones que llegamos a tener y estaría no solamente una relación laboral, sino tal vez la relación familiar. Hay un núcleo familiar en donde uno se vuelve autoridad y no es porque ese haya tomado el control o porque haya tomado la batuta. Habrá situaciones en donde sí, pero habrá otras en donde ya es pues sabido, ¿no? En ese núcleo familiar quién es el que va a tomar las decisiones y le dan esa responsabilidad y puede que haya un cambio, ¿no? En ese rol, el cual incluso también ya está implícito o también en las relaciones de amistad, ¿no? Y aquí voy a hacer un ejemplo que seguramente varios van a fácilmente ubicar. Las abejas reina, ¿no? Cuando estamos hablando de la película de, creo que sí se llama así, ¿no? Chicas pesadas, Ujú. ¿no? Mean Hay Girls, una, sí. relación, ¿no? De autoridad y subordinados, bueno, en este caso subordinadas, donde pues ella es la que manda. Ya una vez estando en ese papel y llegando a la realización de tengo poder, tengo autoridad, pues ya se hacen otras cosas. Pero sí, yo quisiera insistir con este punto de a veces la misma figura de autoridad ni siquiera llega a ser figura de autoridad por deseo propio, sino que lo señalan, lo eligen. Así, otros grupos, ya no hablando de las abejas reina o chicas pesadas, no, grupos de amigos que también, de una u otra forma, uno termina siendo el líder sin que lo haya pedido. ¿No? Sí me he topado, no solamente en la vida real, sino también en historias ficticias, ¿no? En películas, series, cómo hay esa relación del grupo de amigos donde hay uno que se vuelve el líder y ese que se volvió líder hasta rechaza ese liderazgo. Pero me parece por esto, porque también hay personas o hay individuos, y esto quiero que me comentes tu punto de vista. Hay personas o individuos que buscan ser subordinados. Sí creo que pase eso, porque como platicábamos al inicio del video, no, o sea, no existe una relación sin una dinámica de poder. O sea, si tenemos como por entendido esto de que sea la relación que sea,
va a implicar una dinámica de poder, sea consciente o inconsciente, pues va a existir. Y esto que decías de hay personas que buscan ser como esta parte de un subordinado, sí creo que pase porque claro que ser subordinado implica menor responsabilidad, implica tal vez no tendré yo que tomar las decisiones difíciles, tal vez yo no tendré que estar como al pendiente de ciertas cosas y más bien es como que alguien que me diga y pues yo no tengo problema en seguir las instrucciones de el que represente un grado de autoridad mayor a la mía, ¿no? Y aquí, ahorita que tocaste el tema de Mean Girls, me recordé algo que también leí. Está Regina George, ¿no? Entonces Regina tiene pues todo el poder, ¿no? Ella es la abeja reina, ella es la figura de autoridad en su grupo de amigas, quien dicta que no me acuerdo qué días son los días de rosa, pero que hay un día Ujú. que todos tienen que ir de rosa y demás cosas, ¿no? Hay algo en las cuestiones de estas dinámicas en que el hecho de que alguien sea autoridad implica también que existe libertad, porque las amigas estaban en todo su derecho de querer seguir esta instrucción de Regina de el X día es día de rosas, pero también tenían la opción de decir, no, yo me quiero vestir de otro color. O sea, a lo que voy con este ejemplo es que la autoridad o el poder también implica que existe libertad. O sea, de que tú como subordinado, como subalterno o como X, tienes la libertad de poder elegir si quieres o no quieres hacerlo. Porque si no, no sería autoridad ni sería poder, sino sería dominio. Y el dominio implica el que tú no tengas elección. O sea, tú haces las cosas porque las tienes que hacer en un tirándole más a esta parte de, no sé si se puede decir esta palabra en YouTube, pero más como a un modelo de esclavitud. Porque acá tú tienes hasta hasta cierto punto esa posibilidad de elegir de aquello que vaya empatando con, por ejemplo, tus preceptos morales. Y me voy a regresar poquito al experimento de Milgram. Nadie, el investigador en ningún momento les puso una pistola en la cabeza o les dijo que no les iban a pagar. Ah, porque fue un detalle que se me olvidó decirles. A ellos les iban a pagar, continuaran o suspendían el experimento. O sea, si ellos tenían la decisión de pararse de su silla y no seguir con el experimento, de todas maneras les iban a pagar y era algo que ellos sabían. Entonces, aquí implica que tú, como subalterno, como subordinado, tienes la decisión de hacerlo o de no hacerlo, porque la autoridad implica eso, implica también libertad. Entonces, me regreso ahora al ejemplo de Regina George, en el que las amigas, ellas estaban en su completo derecho de elegir si querían o no querían seguir vistiéndose de un color determinado. Pero ¿qué pasa? Que tal vez, y ya así como hipotetizando, tal vez ellas confiaban en el criterio de Regina y confiaban en que lo que ella les decía era porque estaba marcando tendencia o porque estaba marcando moda o porque ella era la figura más importante en el college, porque bla, 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 ¿no? Entonces tú le agregas una lista de atributos a la autoridad donde tú confías hasta cierto punto, pero esa confianza también implica de cierta manera una sumisión. Y si me regreso al experimento de Milgram, al tú como maestro, al tener esta libertad de elección de decir continúo o no continúo con el experimento, le sumas esta parte de atributos, aparte de que te quitan responsabilidad, esta suma de atributos de, bueno, es un investigador, sabe lo que hace. O sea, si no supiera qué está haciendo, no me pediría que continuara. Claro. Hay un fin mayor, hay, hay cosas que descubrir sobre la memoria y el aprendizaje, entonces esto es como para un fin mayor, ¿no? No conozco a la persona, entonces te digo, le empiezas a agregar como atributos que es tal vez más fácil ceder ante aquella petición de una figura de autoridad, pero sigues teniendo la opción de elección.
O sea, sigues teniendo la opción de retirarte del lugar y de no querer seguir, de alguna No, ok. manera obedeciendo o siguiendo lo que para ti serían tus preceptos morales. Te iba a decir que discrepaba con lo que estabas comentando o que iba a haber una objeción, pero metiste ahorita pues al tema una palabra que es esta de dominación, ¿no? Es alguien que domina. A mí me parece que ambas, tanto la autoridad como aquel que tiene dominación, tienen poder, pero al menos por cómo lo estoy entendiendo, ya tú me dirás si mi forma de pensarlo está bien o si me alejé un poco, en donde el poder usado con autoridad implica, por un lado, responsabilidad, no forzosamente debe de haberla, pero la parte importante es que aquel subordinado confía, o ya sea verdaderamente o por alguna disonancia cognitiva, pero al fin y al cabo hay una confianza en esa figura que tiene el poder. De ahí que por eso es autoridad, ¿no? Cuando ya no hay confianza, cuando ya es algo obligado, ya es este dominador, ya es aquel que estaría forzando las cosas y ya no nos da lo que dijiste, libertad, ¿no? A mí me parece que esa sería como que la diferencia. Considero que ambos tienen poder, solo que la figura de autoridad es porque los subordinados confían, ¿no? Ya sea por justa razón o como te dije, por disonancia cognitiva, pero cuando hay una dominación es porque el subordinado no tiene confianza, lo tiene que hacer o si no, bueno, va a tener consecuencias negativas. No sé si esta es una forma correcta de verlo a lo que estás tú ahorita comentando. Creo que más bien se podría contestar dependiendo también de qué autor estaríamos leyendo y cómo lo estaría explicando cada autor, porque inclusive para explicar el poder hay discrepancias entre diferentes autores. O sea, para unos autores una cosa es el poder y otra cosa, por ejemplo, sería el dominio. Para mí, o sea, para mí, Cristina, creo que en la mayoría de las relaciones que vivimos hoy en día son dinámicas en esta parte que una figura de autoridad tiene un saber. O sea, nosotros confiamos en que esa persona tiene ciertos atributos que por algo lo colocaron en esa posición, ¿no? O sea, por ejemplo, en un gerente de tienda tiene ciertos atributos que lo hicieron poder colocarse en ese estatus, ¿no? Entonces, sí creo que esta parte de los atributos que uno le otorga harían más fácil o no tomar ciertas decisiones. Y la parte Ujú. del dominio, para mí creo que sí implica más en esta parte donde no existe una libertad, donde es un régimen básicamente autoritario en el sentido negativo de la palabra, o sea, en el sentido donde el cuestionar las cosas no existe, o sea, donde se tienen que hacer y se tienen que hacer y punto, pero sigue existiendo esta sensación de que se contrapone tal vez contra el juicio moral. Y acá, en la parte la parte como autoritaria, tal vez existe esa sensación de displacer, pero como existe un bien mayor y como te quitan cierta responsabilidad, tal vez no sería tan fuerte como para decidir no hacerlo. No sé Ujú. si me fui Sí. un poquito más. Sí, digo, estamos entrando a una parte un poco filosófica, ya lo dijiste, esto Sí. depende como que del autor, cuál es la concepción, ¿no? Dependiendo la literatura que se tenga, del poder, ¿no? Cómo entenderlo. Pero sí, al fin y al cabo quedamos en esta situación en donde se confía, ¿no? En la autoridad. La autoridad se confía que va a tener un conocimiento para guiarnos. Y esto suena mucho hacia una figura de gobierno, ¿no? Pero no solamente es una figura de gobierno, o sea, es en la cuestión laboral, en la cuestión familiar, en la cuestión de amistad, incluso hasta en las relaciones de pareja, en las relaciones amorosas, sí me parece que llega a haber esta figura tanto de autoridad y
de sumisión, que hay, que aquí creo que tú ya también ya me habías anteriormente comentado, que en la cuestión de relación amorosa, esos roles pueden ir como que cambiando dadas circunstancias. Tú me habías dicho hasta incluso de un mito, ay, Sí. no recuerdo, creo que es este griego. El, Tú, tú, el tú eres mito mejor. de Eros y Psique, Pero sí, sí, que tienes razón. del amante y del amado. Así es. Y es una forma, a mí, en lo personal, se me hace bonita de la concepción del amor. Que claro, aquí también nos meteremos en otro debate filosófico de qué es el amor, pero Sí, sí, eso sí, lo vamos claro, a dejar no, para otro video. no, pero al fin y al cabo, primero quiero rescatar lo que ya al inicio habías compartido. No recuerdo el autor que lo dijo, pero que en la sociedad debe de haber estas relaciones de autoridad, ¿no? Para que puedan funcionar, porque al fin y al cabo hay esto, hay quien toma decisiones, hay quien realiza esas decisiones. Así que no hablamos de toxicidad si estoy diciendo No, que en una no, relación no, no. amorosa hay estos roles, ¿no? De autoridad y subordinado, pero simplemente es por la dinámica y hay pues historias o fábulas que dan cuenta de ello. Ajá. O sea, como para explicar, porque siento que se van a quedar así como, pero ¿de qué se trata la fábula? Tampoco me la sé al pie de la letra, pero, o sea, lo que nos cuenta la fábula es que existe el amante y existe el amado. Y hay veces que en las relaciones de pareja, por ejemplo, piensa en la tuya, Info, que hay situaciones donde tú a veces eres quien da todo, quien ama, quien pues se volca hacia su ser amado. Y hay veces en la relación donde es al contrario, donde la otra persona pues es quien ama, o sea, quien te da y tú eres quien recibe. Y eso implica que a veces uno tome decisiones dentro de la relación y el otro no, y el otro diga, bueno, pues va. Pero también hay otros momentos en la relación donde quien fue subordinado en algún momento en alguna decisión, y que les digo, acuérdense, esta palabra subordinado no implica una connotación negativa, sino que a veces hay quienes toman decisiones y quienes siguen esas decisiones. Pero habrá veces que quien siguió una decisión o siguió una dinámica, después se encuentra en otro momento en la relación donde diga, bueno, pues ahora yo soy quien toma la batuta y es una batuta que se va compartiendo. Pero claro que para poder compartir esa batuta y esa dinámica sea como que vaya fluyendo bien, la parte de la comunicación es bien importante y es vital. Pero es básicamente eso la parte del mito de Eros y de Psique. Pero que hasta en eso, o sea, como creo que a lo que querías llegar, Info, era que hasta en una relación de pareja están estas dinámicas de poder y Sí. que a veces ni siquiera nos las preguntamos, o sea, pensamos que estamos así, iguales, y no. Va a haber veces que uno esté así y que luego así, y que luego así, y que luego así, porque las dinámicas van cambiando. ¿No? Y creo que sí, también dijiste esa parte. No hay que entender, así como en la misma palabra, ¿no? Subordinado o que se tiene sumisión, pues no hay que entenderlo en la parte mala, así tampoco hay que entender que estas dinámicas de autoridad, pues tienen que ser malas, ¿no? Habrá algunas que sí tienen su grado de toxicidad en todos los aspectos que ya previamente hemos dicho, pero en general es una dinámica la cual pues hay quienes toman decisiones, hay quienes lo hacen, y tampoco me quiero meter a tipo coaching de superación personal. No, o sea, hay quienes están ahí para ser el jefe en ese momento y ese rol en algún punto puede cambiar, pero al fin y al cabo hay que entender eso. Hay quien toma decisiones, punto, ¿no? ¿Se puede cambiar el rol? Sí, pero es entender que hay quien toma esa decisión y nosotros, ¿no? Si es que no somos esa figura de autoridad, pues tenemos la libertad de hacerlo o no. Que también ya regresando al experimento de Milgram, una parte importante es reflexionar. Una palabra importantísima para nosotros, Sí. reflexionar. Reflexionar sobre qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que nos lleva a hacer ciertas acciones que son mandadas por alguien. Por eso digo, el experimento de Milgram. Ahí hay varias cosas que podemos seguir discutiendo sobre las razones de por qué lo hicieron, las razones por las cuales se sintieron liberados,
por qué, las razones por las cuales no se detuvieron. Y esto lo podemos interpolar con lo que es nuestro actuar día a día. Tú lo dijiste, estamos en una oficina y lo que nos mandan a hacer o cómo nos lo mandan a hacer, bueno, ¿lo deberíamos de seguir haciendo o habría otra manera? O en nuestras relaciones familiares, ¿hay formas de hacer ciertas cosas o habría otra forma? O también en un grupo de amistad, ¿no? Las chicas pesadas, pues habría otras formas de hacerlo. Forzosamente hay que hacerle caso a Regina George en todo momento o tener la libertad de decidir otras cosas. Y creo que esto es lo más valioso. O sea, Milgram con este experimento trató de explicar el por qué tal vez se llevaron a cabo esos actos, ¿no? Y quién sabe si lo lleváramos como a cabo otra vez y diéramos como una variable extra en el de tú tienes la elección de continuar o no, quién sabe cuántas personas hubieran continuado. Ujú. O sea, de que hubiera esta libertad de lo puedes seguir haciendo o no o si quieres, si no te sientes cómodo, lo puedes dejar. Quién sabe de esas 40 personas, cuántas hubieran continuado, cuántas hubieran dejado de hacerlo. Y sería interesante investigar qué fue lo que los hizo tomar esa decisión. Sí, Y sí, dime, te iba a decir, sería súper interesante de verdad hacerlo nuevamente, porque ¿de qué año dices que es el experimento de Milgram? del 61. Chécate nada más, o sea, ¿cuántos años? O sea, estamos hablando de ya 60 años de diferencia, donde las conductas, el pensamiento, las ideas, las personas, las sociedades han cambiado de tal manera que, bueno, las personas que estudiaron en aquel entonces, pues difícilmente nos vamos a topar con con personas que piensen de la misma manera. No, Ujú. hay otras ideas, otras formas de actuar, hay cosas que antes se permitían, que ahora no, y así viceversa. Que sería súper interesante, pero creo que fue tan polémico ese experimento que creo que no habría forma de volverlo a hacer, ¿verdad? Y hay otro más polémico que después, spoiler alert, nos gustaría hablar sobre él. No les voy a dar muchos detalles, pero yo creo que todavía está más polémico que este, el de Milgram. ¿Eh? Sí, Pero bueno, al fin y al cabo sí sería bastante interesante hacer eso, simplemente para ver, bueno, qué es lo que, pues es la conducta humana bajo estas figuras de autoridad, ¿no? Eh, sí. y Y no sabes sé, qué sería algo interesante que dime. no sé si sea únicamente mi percepción o tú también la compartas. No es que el cuestionamiento no haya existido antes, o sea, porque al final, detrás de todo descubrimiento o detrás de todo nuevo conocimiento, existió o existe esta parte de cuestionar, ¿no? Pero sí creo que en nuestro momento actual ya no nos tragamos a la primera como la información nueva o lo que nos dices. O sea, siento que sí hay cada vez o cada vez más personas están intentando hacer o sea, este ejercicio de cuestionarse aquello que leen, cuestionarse aquello que les dicen, cuestionarse aquello que les enseñan, donde tal vez antes no era tan así. O sea, y regresándome un poquito a la parte de los modelos familiares, había cosas que se enseñaban de generación en generación que no se cuestionaban únicamente porque te lo estaba enseñando un adulto y porque te lo estaba enseñando un mayor, cosa diferente que está pasando en nuestro momento actual. Entonces sí sería súper interesante ver si estos resultados serían replicables en nuestra sociedad actual, sin modificar como esta parte de las variables, o sea, de dejarlo tal cual que el experimento original de Milgram. Sí, lo único que cambia es los individuos que ahora vas a elegir. Esa muestra que ahora vas a tomar, eso es lo que va a cambiar, pero la estructura que sea igual. Sí, la verdad es que estaría muy interesante ver si replicándolo, si los resultados son los mismos o los resultados cambiarían de alguna manera. ¿Quién sabe? También puede estar la posibilidad de que sigan iguales, o sea, de que igual en una muestra de 40 Ujú. los 40 lleguen a 300 voltios y 25 al quitarle su responsabilidad lleguen a voltios mortales. ¿Quién sabe? Y ves que te dije, digamos.
esa parte de, bueno, que, que nos hace, ¿no? Cometer esos actos inmorales. Y nuevamente, metiendo tal vez algo filosófico con esto del poder, igual y queremos, bueno, digo queremos en general, ¿no? El ser humano, igual y quiere estar bajo órdenes de alguien. ¿Por qué? Porque no quiere tomar la responsabilidad de esos actos atroces o de ese actuar malo que sí quiere cometer, así que prefiere que alguien tenga la responsabilidad. Y de ahí la pregunta filosófica que iba a decir es, ¿el humano es malo por naturaleza, ¿no? O si el humano es bueno por naturaleza y éste se corrompe. Así como lo que tú dijiste de que el poder depende de ciertos autores, pues creo que lo mismo con ese actuar de las personas, si son buenas o malas, pues va a depender, pero creo que la autoridad, el poder, los roles en esta dinámica, pues son un buen ejercicio para ver esa bondad o esa corrupción que existe en el ser humano mismo. Info. Y siento que esas son las preguntas más difíciles de contestar, porque no creo que exista una sola respuesta, la verdad. Sí, tiene razón. O sea, no hay una sola respuesta. Y creo que es lo mismo que has estado repitiendo, ¿no? En esta sección, donde la verdadera intención es, uno, sí, compartir una opinión, pero el que se hagan cuestionamientos, el que se haga una reflexión y ver a dónde llegan, ¿no? Así como nosotros estamos ahorita ya empezando a hacer preguntas, pues lo mismo, ¿no? Sí. Y son, creo, siéndote sincera, son de estas preguntas que me gustan porque estas preguntas te llevan forzosamente a hacer tú estas preguntas y esas preguntas a otras preguntas, donde posiblemente no les encontremos respuesta, No. pero mínimo te hicieron moverte del lugar y ya no estás en el mismo lugar que estabas. Sí, esa es la verdadera intención, porque muchos dicen, ¿qué caso tiene hacerte preguntas a las cuales no vas a encontrar una única respuesta? Pues es que la intención nunca fue encontrar la respuesta, es reflexionar y ya no estar en el mismo lugar y ya no hacer las cosas como antes lo hacías, con cierto desconocimiento o con ciertas ideas. No, ahora buscar hacer esas mismas acciones, pero bueno, con otras ideas que te sirvan de background para decir, lo estoy haciendo por esta convicción, ya no solamente como un borrego, o en todo caso, eh, voy a hacer cambios sutiles, ¿no? Para hacer una diferencia. Hay muchas formas de actuar sin forzosamente obtener la respuesta definitiva en esas preguntas. Así es, Info. Pero la verdad es que luego yo digo, ay, Cristina, ¿por qué propones estos temas? Porque son temas que no dan para un video. Lamentablemente no dan para un video. No dan porque pues ahorita nada más nos enfocamos en la figura de autoridad, en la figura de poder, pero de aquí podemos pasar a los modelos de control que tiene la gente, tanto para sociedades como uno mismo, o también, ya lo dijimos, hay quien toma la autoridad o el control sobre ciertas sociedades. Ahí hablamos de psicología de masas. Sí, lo acabas de decir, no da para un solo video. Pero creo que tratamos de cubrir lo más que se podía con este tema. Así es, así es. Y creo que para ir cerrando, sí me gustaría dejar como esto ahí, como monedita, como en Inception, dando vuelta. Y es que empecemos a preguntarnos en qué dinámicas estamos y qué papel actuamos en esas dinámicas. Porque así como en algunas somos subordinados, en otras también actuamos como figura de autoridad. ¿Y qué implica ser subordinado y qué implica tener una figura de autoridad? Se les queda de tarea. Sí. Se les queda de tarea, yo Y digo. yo, a través de la máscara puedo ver tus ojos de chale. Voy a pensar qué papel, qué rol juego yo en mis relaciones. Claro, por eso yo ya me deslindé y dije, se le queda de tarea a los que lo estén escuchando, porque yo ya, Así es. no, pero entonces creo que con eso ya podemos terminar este tema.
me gustó bastante, ¿no? Hacia dónde fuimos, hacia dónde nos divagamos tal vez un poquito, pero me Sí. gustó bastante cómo llevamos este tema, no sé tú. También, y mira, es como bueno, no, es que se me fue la palabra en inglés, pero como estas trampas de este tipo de temas en que si agarras un temita, ese temita te puede como gatillo mandar a otro y divagarnos un buen. Entonces, ahí nos disculparán si de repente ven que nos divagamos, que nos vamos por las ramas, pero es que a veces estos temas son así. Pero vamos a tratar de centrarnos y no ser tan divagadores, ¿verdad, Info? No, vamos a intentar, pero creo que hemos hecho buen trabajo. Sí, Pero bien, entonces así con eso es. yo creo que ya lo estamos terminando ya por el día de hoy. Te agradezco muchísimo, ¿no? Nuevamente que nos hayas dado la oportunidad de escucharte, que nos compartas tus ideas. No, para mí la verdad esto es un placer, te digo, este rato que estoy aquí sentada, siento que me revoluciona mucho la cabeza, como el hámster, como que lo pongo a correr más. Y me siento, no sé si se lo pueden imaginar ustedes, como si estuviera caminando persiguiendo burbujas con estas preguntas, pero cuando termino de reventarlas ya no estoy donde empecé. Entonces, para mí siempre esto es como también un ejercicio de autocuestionarme y de aprender nuevas cosas. No, espero que sirva también para los que nos escuchan. Y pues sin más, pues ya llegamos al final de esto, con ahora sí, con esta sección ya bautizada oficialmente como efecto por defecto. Ya así lo vamos a dejar, ¿no? Pues te agradezco muchísimo y ya nos estaremos entonces viendo pues dentro de 15 días con un nuevo tema que seguramente vas a proponer, ¿verdad? Sí, sí, la verdad es que te voy a hacer sufrir con estos temas, porque te voy a poner a estudiar. Santo Crispín. Pues bien, pues entonces, llegando ya al final de esto, les agradecemos muchísimo. Si es que les gustó, no olviden en dejar su like, compartirlo y suscribirse al canal. Nosotros fuimos tanto Infotoy como Cristina Cueva y nos estaremos viendo con más temas y con muchos, pero muchos más videos. Hasta la próxima.